Bueno, una de las cosas que vamos a empezar a hablar, ya estuvimos hablando de varias situaciones, varias cuestiones del infierno. Hemos estado hablando de cuando los muertos serán llamados a juicio y vimos una parte del arrebatamiento. Y seguiremos viendo, nos enfocaremos un poquito más sobre el libro del Apocalipsis para poder entender y comprender algunas cuestiones que yo creo que son importantes y más en estos tiempos. Los temas que vamos a ver precisamente es las iglesias. Estaremos viendo el mensaje de Dios a las iglesias, por eso el tema, la primera iglesia es hacia los Éfesos y por eso el título que se le puso, un llamado a la restauración. Y quiero que por favor abran sus escrituras en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Dice así: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, de los cuales también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, te voy a dar un pequeño contexto para que podamos entender esta parte de lo que nos está hablando y el mensaje de Dios hacia la primera iglesia. Éfeso, este lugar está situada en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. En este lugar estuvo Pablo aproximadamente durante 2 años, estuvo fundando esta iglesia y se quedó en ese lugar durante 2 años. Se cree que muchas personas quisieron efectivamente enseñar cosas contrarias y Pablo a muchos de los hombres dice que ahí estuvo expulsando o estuvo precisamente eh, mostrando quiénes eran falsos apóstoles. Se cree que en aquel entonces también Pablo escribió las cartas de los colosenses, a los efesios, los filipenses, a Filemón y parte de los corintios. Y una parte dice que de estas cartas las escribió también en la cárcel. Y por lo que comentaba Pablo, denunció muchos de los hombres que se decían ser apóstoles. Más o menos este es el contexto. En aquel lugar, en este lugar, en esta iglesia estaba también, estaba Juan, estaba la mamá de Jesús y estaban varios personajes importantes en este lugar. Se cree que en este lugar aproximadamente era una iglesia de aproximadamente 500,000 de personas, era una iglesia bastante grande, una iglesia donde había muchísimas personas. Y por eso empieza a hablar y empieza a escribir la iglesia. Este es un contexto histórico más o menos para que tengamos un contexto de lo que era aquel lugar. Este lugar actualmente ya no está, esta iglesia ya no existe y por eso debemos de tener este cuidado. Muchos teólogos o muchos de los que han estudiado las escrituras dicen que lo que se escribe de parte de las iglesias son las etapas en las cuales durante todo este tiempo ha vivido la iglesia. Otros dicen que es la condición en la que está la iglesia actualmente. Entonces, yo de mi parte, y lo que yo creo es que es una de las partes, es que es la forma en que Dios está demostrando cómo está la iglesia actualmente. Y es una de las partes que creo que Dios está advirtiendo a la iglesia y es una de las formas en que la iglesia estará actualmente se mostrando, como lo estaremos viendo en estos días que estemos viendo esta parte.
Pero creo que la condición de la iglesia, como lo está mostrando aquí en el libro del Apocalipsis, va a empezar a abrirnos un panorama mucho más grande y mucho más amplio, y empezaremos a ver y empezaremos a analizar todas aquellas tipo de situaciones que está mostrando la palabra de Dios, y cómo muchas iglesias se han desviado actualmente, cómo muchas iglesias han adoptado situaciones en las cuales han caído en errores, otras han caído en herejías, otras se han desviado totalmente de la palabra de Dios. Pero ciertamente esta es una exhortación para que nosotros no caigamos en esta situación, sino que al contrario, ante esta advertencia realmente tengamos un cuidado de lo que nosotros estamos viviendo, de lo que estamos oyendo, de lo que realmente queremos caminar, hacia dónde queremos ir, y qué es lo que está haciendo Dios, advirtiéndonos de la condición en que actualmente está viviendo el mundo, cómo muchas iglesias se han desviado, cómo muchas iglesias han caído en mucha religiosidad, pero al final del camino, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros y cómo vamos a actuar y cómo vamos a vivir y qué es lo que Dios nos pide que cada uno de nosotros? Entonces, nuevamente, por favor, les pido que vayamos al Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, dice de esta manera: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Primeramente, ¿qué nos está diciendo aquí? Aquí la palabra ángel del hebreo nos significa que es mensajero, y le está diciendo: escribe al mensajero de la iglesia, o aquel que está de frente de la iglesia. Y lo que se ha determinado es aquel que está de frente de aquel lugar, está hablando ya sea de los ancianos, del pastor, del predicador, de aquel en que está dirigiendo a la iglesia. Y por eso dice aquí: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Y quién le está escribiendo? Dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto. O sea, Jesús le está hablando a aquel que está presidiendo la iglesia, aquel que está enfrente de la iglesia, aquel que es el que va a dar el mensaje a la iglesia. Porque ciertamente yo se los he estado comentando, nuestra labor principalmente que es dar el mensaje de parte de Dios, es dar lo que Dios quiere transmitirnos a cada uno de nosotros. Y por eso Jesús le está diciendo a aquel mensajero que exprese estas palabras a aquella iglesia, para que la iglesia pueda entender y pueda comprender su situación y pueda entender la condición en la cual está. Por eso, de alguna manera, este es un mensaje que el día de hoy sigue estando vigente. ¿Por qué? Porque Dios sigue hablando al mensajero, sigue hablando al que está enfrente de la iglesia. ¿Para qué? Para que siga advirtiendo, para que siga hablando, para que siga expresando, para que la iglesia y cada uno de sus miembros no se pierdan, para que la iglesia no se desvíe, para que la iglesia no camine por un lugar incorrecto conforme lo marca la palabra de Dios. Y luego dice más adelante: yo conozco tus obras. Está hablando Jesús, le está hablando a la iglesia, dice: yo conozco tus obras. Ciertamente para Dios dice que no hay nada que esté oculto, ni nada que haya salir, nada que esté oculto, porque todo ciertamente va a salir a la luz, y nada que esté encubierto, porque ciertamente Jesús conoce todas nuestras obras. ¿Y qué es lo que nos está diciendo Dios? Yo conozco cada una de las obras de cada uno de ustedes. Yo conozco la obra desde el que está al frente hasta el más pequeño de la iglesia. Yo conozco lo que hace, yo conozco lo que está haciendo, lo que deja de hacer, lo que no deja de hacer, sus pensamientos. O sea que cada uno de nosotros no vamos a poder ocultarnos de lo que Dios nos está mostrando. Y nos empieza a decir: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has aprobado y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. ¿De qué nos está hablando aquí? Nos está hablando que ciertamente la palabra de Dios ellos tenían un contexto claro de lo que era Dios, un contexto claro de la palabra, un contexto claro de lo que era la verdad. Y ciertamente ante la palabra, ante los mensajes, ellos analizaban, ellos escudriñaban, ellos verificaban lo que se les estaba enseñando, y estaban de acuerdo con aquellos que hablaban la verdad, pero con aquellos que estaban llevando mentiras o herejías, o que empezaban a predicar cosas incoherentes o cosas contrarios a la palabra de Dios, ellos los confrontaban y ciertamente los descubrían y los sacaban de ese lugar. ¿Por qué? Porque los verificaban todo lo que estaban hablando.
¿Y qué hablaba de qué nos hablaba todo esto? De que era una iglesia preparada, una iglesia que tenía conocimiento de la palabra de Dios, una iglesia que sabía lo que el Espíritu de Dios les estaba hablando, que muchas de las veces, ¿qué es lo que está pasando actualmente? Cuando la iglesia no es una iglesia preparada, una iglesia con conocimiento, una iglesia que se deja llevar por la palabra de un hombre, puede ser una iglesia fácilmente engañada. Y ciertamente, ¿cómo vas a probar tú a alguien que se dice ser apóstol, o a alguien que se dice ser predicador, o a alguien que se dice que trae la palabra de Dios? ¿Cómo lo vas a probar si tú no tienes un conocimiento de lo que es la palabra de Dios? Cuando tú no conoces a Dios, cuando no sabes el mensaje de Dios y no sabes el motivo del cual Dios vino a morir, tú vas a ser fácilmente engañado. Y por eso, que es lo que empezaba aquí ciertamente a resaltar Dios. Dios, que decía, o sea, yo conozco tus obras y conozco lo que estás haciendo y tu arduo trabajo, pero también reconozco algo, que que verificas y ves la información que te está llegando y apruebas o desapruebas aquellos que se dicen ser enviados de parte de Dios. Y esa es la importancia de que cada uno de nosotros podamos verificar la palabra de Dios. Y por eso constantemente una de las cosas que se les ha estado hablando y explicando, que cada uno de ustedes tenga un conocimiento y que realmente contengan un contexto claro de la palabra de Dios desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque van a venir muchos falsos obreros, como dice la palabra de Dios, muchos hombres que transcribirán la palabra, la voltearán, la torcerán. ¿Para qué? Para tomarla para beneficio propio. Pero ¿cuál es el problema muchas de las veces cuando hay una pereza dentro del pueblo de Dios, cuando no hay esas ganas de entender, y ahorita lo vamos a ver, de poder comprender lo que es Dios? Somos fácilmente llevados como olas del mar o como hojas que las mueve el viento. Somos llevados de un lado para otro. ¿Por qué? Porque no hay una convicción clara. Porque muchas veces yo les puedo llegar a preguntar y decir, ¿realmente conoces a Dios? ¿Conoces lo que Dios quiere? ¿Conoces lo que Dios te pide? No lo que el hombre te pide, no que la religión te pide, no lo que una iglesia te pide. Porque yo te puedo llegar y pedir muchas cosas, o yo te puedo decir lo que yo quiero que hagas, pero al final del camino no importa lo que yo te pida, si no viene de parte de Dios y que tú tengas la convicción de hacerlo. Por eso muchas de las veces la gente se cansa. ¿Y por qué? Porque yo te puedo mandar a hacer una obra, pero si la obra no viene respaldada por el Espíritu Santo y yo te pongo a trabajar por hacer algo nada más, por mantenerte ocupado, te vas a cansar, te vas a fastidiar, se te va a hacer pesado, se te va a hacer complicado, y va a llegar el momento en que vas a abortar o vas a dejar esa obra. ¿Por qué? Porque fue una obra enviada por el hombre, mas no una obra enviada por Dios. Y por eso empieza a hablar de Dios de esta manera. O sea, yo conozco tu corazón, tu condición, tus pensamientos, tus ideas, todo lo que tú traes. Pero también le dice a la iglesia, conozco que eres una persona que trabaja, que te esfuerzas, que eres capaz de ir más allá. Y eres capaz de entender, y eres una persona que te metes en la palabra. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo vas a aprobar o cómo vas a decir, este realmente me está diciendo mentiras? Si no es a través de la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Escudriñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellas dan testimonio de mí y para vosotros os parece que en ella hay vida eterna. ¿Y para qué? Porque precisamente dice Dios, escudriñar las escrituras, que porque para vosotros en ella hay vida eterna. ¿Por qué? Porque si tú no eres como niño fluctuante que te dejas mover de un lado para otro, vas a tener una convicción clara de lo que estás haciendo, una convicción clara de por qué venir, una convicción clara de por qué seguir a Dios. ¿Y sabes por qué mucha gente deja de ir o deja de venir, o por qué se cambia de una a otra religión? Porque no tiene una convicción clara en su vida, porque no hay realmente una relación clara con Dios, porque no tiene claro lo que quiere y por eso lo está buscando en un lado y lo está buscando en otro. Por eso la gente constantemente se está cambiando de lugar. ¿Por qué? Porque no tiene clara la convicción de a quién está siguiendo. ¿Por qué? Porque empiezas a seguir a un hombre, porque no sigues a Dios. Cuando la gente sigue a Dios, su convicción es muy independiente, esté o no esté un hombre, tu condición y tu convicción se mantienen firmes delante de Dios. Y no importa que yo tenga que ir a otro estado, a otro país, a otro lugar, yo me voy a mantener firme, porque al que sirvo no es a una institución, no es a una religión, no es a un hombre, sirvo a Dios.
Y siempre voy a ser el mismo, y mi constancia va a ser la misma, y mis pensamientos van a ser la misma, y mi caminar va a ser la misma, y la forma de afrontar las cosas va a ser la misma. ¿Por qué? Porque precisamente tengo una convicción clara de lo que es la palabra de Dios. Pero cuando no lo hay, te dejas llevar fácilmente. Por eso tantas religiones, por eso tantos movimientos, por eso tantas caídas, por eso tanta gente que se ha muerto, se ha suicidado, por eso tantas cosas que vemos y la gente dice estar confundida y no sabe realmente que es un verdadero cristiano. Pero el problema no es ese. El problema es que la gente no tiene una verdadera convicción de lo que es Dios. Te dejas llevar por lo que dice una persona. Y dice aquí más adelante, en el 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Fíjate qué es lo que le está diciendo a la iglesia, que esta era una iglesia trabajadora, esforzada, pero fíjense en el tiempo en el que lo está diciendo. Y dice aquí, dice que en tiempo pasado, o sea, cosa que ya no estaba pasando. O sea, era una iglesia que en su momento llegó, estaba una iglesia muy activa, una iglesia llena del Espíritu Santo, pero fíjate, llegó el momento en que aquella iglesia empezó a enfriarse. Y muchas de las veces empieza a pasar eso con cada uno de nosotros. Y dice aquí, y has sufrido en tiempo pasado, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y dice, y no has desmayado. Cosas que muchas veces la iglesia vive. Ciertamente llega el Espíritu de Dios en aquella iglesia y aquella iglesia empieza a trabajar y empieza a hacer la labor y empieza a tener una relación directamente con Dios y es aquella iglesia que empieza a enfriarse. Y muchas de las veces en cada uno de sus miembros exactamente llega a pasar esto. Empiezan a actuar, empiezan a trabajar, llega el Espíritu de Dios y aquella iglesia es una iglesia muy ferviente. Y vamos a entender varias cosas de por qué se enfría la iglesia. Entonces aquella iglesia era una iglesia que sufría, una iglesia que no desmayaba, una iglesia que trabajaba. ¿Por quién? Por amor a Cristo. No por amor a un movimiento, no por amor a un hombre, sino por amor a Dios. Y muchas de las veces cada una de nuestras cosas que nosotros debemos de hacer, que debe de ser para Dios. Todo lo que nosotros hagamos, todo lo que actuemos, todo sabemos que debe de ser para Dios. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Todo lo hacemos para nuestro nombre, o lo hacemos para nosotros, o lo hacemos para levantar nuestro propio ego, o hacemos para que digan, es que la persona mira cómo trabaja, mira cómo se esfuerza para ser vistos. Y ese es uno de los más grandes errores que llega a pasar en la iglesia. Muchas de las veces la iglesia llega a ser una iglesia activista. Y Dios no quiere una iglesia activista. Y no quiero que lo malentiendas porque ahorita lo vamos a entender de una forma más profunda, sino que Dios no quiere que la iglesia se llene de obras, de movimiento, de situaciones, perdiendo el significado principal de su función. Ciertamente, todas aquellas cosas nos van a tener alguna obra en nuestras vidas. Pero, ¿qué es lo que pide Dios? Que primeramente nosotros tengamos claro realmente el motivo de por qué estamos siguiendo a Dios. Y dice aquí más adelante, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no tuvieres arrepentido. Ciertamente esta era una iglesia preparada, una iglesia con conocimiento, una iglesia con muchas obras, una iglesia que trabajaba, que se esforzaba y que hacía muchas cosas. Pero fíjense aquí cómo Dios empieza a hablar y dice, pero tengo contra ti. Y aquí es donde empieza la exhortación, aquí es donde empieza ese llamado a la restauración a la iglesia y Dios le empieza a decir, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Muchas de las veces creemos que el primer amor es cuando llegamos a la iglesia, entendemos de Dios y creemos que el que llegar temprano, el mover las sillas, el asear, el hacer obras, el hacer cosas, eso es nuestro primer amor. Y muchas de las veces, ¿qué es lo que hace la iglesia nuevamente? Recuerden cómo hacíamos antes, recuerden todo lo que había, cómo predicábamos, cómo íbamos a las plazas, cómo hacíamos esto, cómo de alguna manera llegábamos y estábamos preocupados por reunir gente. Ese no es el primer amor.
Esas son las obras que nosotros generamos y son cosas que muchas veces tenemos ese error en nuestras vidas y muchas de las veces al llamado creemos que otra vez es volver a hacer esas cosas, llegar otra vez y andar predicando en las plazas e ir y hablar y llevar folletos. Esto es totalmente erróneo. Ese no es el primer amor. Y por eso muchas de las veces creo que la gente por eso se enfría, porque probablemente ni siquiera ha llegado al primer amor, ni siquiera ha entendido ni ha comprendido qué es verdaderamente el primer amor, sino que ahí llega la gente, va y se acopla, porque muchas veces, ¿qué es lo que hacemos al lugar que vayamos, al lugar que vayas, haz lo que vieres? Y nos empezamos a qué? A adaptar a lo que está haciendo la demás gente. Vemos que la demás gente hace obras, nosotros hacemos obras. Vemos que la demás gente predica, pues vamos y predicamos. Vamos y vemos que la demás gente reparte folletos y empezamos a repartir folletos. Y creemos que eso es ser cristiano. Y creemos que eso es el primer amor. Y estamos totalmente erróneos y equivocados al no entender el verdadero significado de lo que es el primer amor. Quiero que por favor vayamos y entendamos un poquito de lo que es el primer amor. Mateo capítulo 6, versículo 21. Mateo capítulo 6, versículo 21. Nos dice de esta manera: porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. ¿Qué nos está diciendo Dios? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué es tu tesoro? ¿Qué es lo principal en tu vida? ¿Qué es lo que tú más buscas? ¿Qué es lo que tú más anhelas en tu vida? Y la pregunta es, ¿anhelas a Dios? ¿O qué es lo que estás anhelando en tu vida? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y si tu tesoro está en otras actividades, a lo mejor en tu trabajo, a lo mejor en tu educación, a lo mejor en tu negocio, a lo mejor en algún deporte, a lo mejor en alguna actividad, dice que si ahí está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y lo primero que debemos de entender es qué es lo que está primero antes de cualquier cosa. Si yo tengo primeramente mi negocio, primeramente mi trabajo, y no porque no lo haga, primeramente el deporte, el primeramente divertirme, el primeramente estudiar, antes que otra cualquier cosa, mi corazón, mi tesoro, ¿dónde está puesto? Allí en ese lugar. Entonces mi primer lugar, mi primer tesoro, ¿dónde está? Donde lo que yo más amo, lo que yo más quiero, lo que yo más deseo. Entonces Dios empieza a hablar y empieza a aclarar a aquella iglesia, ¿qué es lo primero que hay en tu corazón? ¿Las obras? Todo lo que tú has hecho es lo primero que está en tu corazón, el ir y hacer, cuando no es lo principal. Y Dios nos empieza a revelar y nos empieza a decir ahí en Marcos capítulo 12, versículo 28, nos empieza Dios a dar un contexto claro. Y fíjate cómo aquellos hombres empiezan a cuestionar a Jesús y le dicen, y les empieza a decir a aquellos y le dice, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? Dice aquí en Marcos capítulo 12, versículo 28, que Jesús les contesta, dice, acercándose uno de los escribas que hablaba, que, que los hablaba, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y dice aquí, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento. Y dice aquí en el 31, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Tu primer mayor gran amor
Y el que debe de estar primeramente, ¿qué es amar a Dios ante todas las cosas. No importa las obras, no importa lo que hablas, no importa lo que estés haciendo. Si tú no estás amando primeramente a Dios, todo lo demás queda en segundo término. Uno de los principales mandamientos, tu primer amor que dice la palabra de Dios que debes de tener es amar a Dios sobre todas las cosas. Que no haya otro más importante en tu vida. Que lo más importante que tengas que es amar a Dios. Por eso le dice aquí, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, o sea, nos está diciendo a quien debes de amar, al que debes de tener en primer lugar, al que debe de estar ante todos y ante cualquier situación, es primeramente que amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer y más grande mandamiento que existe en la palabra de Dios. Si tú no tienes ese primer mandamiento, si tú no tienes eso primero, no todo lo que tú hagas, las obras, todo lo que tú vayas a hacer, vayas y prediques y vayas y te traslades de una ciudad a otra, aunque vayas y lleves folletos, aunque aún mismo des tu vida propia, de nada va a servir. Porque primero, ¿qué es lo que te está pidiendo Dios? Tu relación con quién, con Él. Que lo que primero que busques en tu vida sea a Dios. Lo primero que hagas es buscar a Dios. Que lo primero que tengas tu relación es tener a Dios en tu vida. ¿Para qué? Porque como muchas veces lo hemos dicho, ¿para qué? Para que posteriormente tus actividades, tu trabajo, tus estudios, todo lo que tengas posterior a eso, Dios te ayude y te dé esa bendición que tú necesitas. Pero ciertamente, ¿qué es lo que dice Dios? Lo primero que debes de tener es ese cuidado y esa relación conmigo. El que primeramente tú realmente estés enamorado de Dios, que primeramente que todo lo que tú hagas sea para con Él y no sea para otras personas, sino al contrario, que tú tengas esa relación directamente con Dios. Si tú no tienes esa relación el día de hoy, no estás viviendo el primer amor. Tuviste a lo mejor una primera emoción, un primer sentimiento. Y muchas de las veces, ¿qué es lo que hacemos? Al ver toda aquella euforia, aquellas personas que muchas veces, por la emoción de la música, por lo que está pasando en aquel lugar, muchas veces aquella emoción te lleva a contagiarte de la emoción. Pero hay una gran realidad. Si tú no tienes una relación directamente con Dios, no vas a poder vivir aquel primer amor. Porque aquel primer amor, ciertamente como veíamos en aquellos apóstoles, en aquellos hombres, no importaba que te enfrentaras a las fieras, no importaba que te crucificaran, no importara que te quitaran todo lo que tenías a tu alrededor, no importaba que tuvieses problemas con tu propia familia. ¿Por qué? Porque no estabas a favor de un movimiento o una religión, sino que estabas a favor de quién? De Dios. Y tú sabías que pase lo que pase, Dios te iba a ayudar y te iba a respaldar y te iba a consolar en su momento. Pero tú no tenías esa preocupación de las cosas. Ciertamente Dios a cada uno le va a pedir conforme a la capacidad de cada quien. Pero la gran realidad es que si tú no tienes ese primer amor en tu vida, todo lo que has hecho de nada sirve. No importa la obra que hayas hecho, no importa dónde hayas servido, no importa que aunque te hayas parado y hayas predicado, de nada sirve. Y quiero que te quede muy claro, las obras no salvan a nadie. Si tú llevaste folletos y no tuviste y no has tenido ese primer amor, de nada te sirve. Por eso en aquel tiempo que dice Dios, muchos llegarán y muchos te dirán, Señor, Señor, es que hicimos tu voluntad. Ahí en Mateos capítulo 7, versículo 21. Fíjense cómo de alguna manera Dios empieza a enfrentar a todas aquellas personas y empieza a hablarle a todas aquellas personas. Y qué triste llegar a ese momento. Dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O sea, no todo aquel que me dice Señor, Señor. ¿Por qué? Porque hay muchos hombres que llegan y Señor, yo hago esto, yo hago lo otro. ¿Por qué? Pero hay una emoción. Y recuérdense que esto no se trata de una emoción, sino de una convicción en tu vida. Y dice aquí más adelante, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos? ¿Y qué le van a decir? Y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjate la palabra de Jesús en aquel momento. Y entonces declararé, nunca os conocí. No sé de quién me hablas. No sé quién eres tú. Y le dice aquí, apartaos de mí. ¿Y cómo les dice? Hacedores de maldad.
Y dice aquí en el 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y no las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó, y empieza a dar una serie de cosas, ¿no? Del hombre prudente e imprudente. Porque cualquiera que escuches estas palabras y no las hace, ¿con qué los va a comparar Dios? Con un hombre imprudente. Pero fíjate qué triste. Y una de las cosas que nos pide Dios es que realmente analicemos nuestra vida y que realmente constantemente estemos escudriñando lo que nosotros somos y lo que hacemos, y que realmente seamos sinceros delante de Dios. Si hay ese verdadero amor de nosotros para con Dios o no lo hay. O simple o sencillamente estamos viviendo una emoción, una euforia. O sabemos que sí, tenemos que ir a la iglesia y tenemos que hacer alguna obra para que no nos digan, pero ciertamente es para cumplir un momento, para cumplir un precepto que la iglesia a veces lleva. Y muchas iglesias, ¿sabes qué está pasando? Se va llenando de un activismo, se va llenando de cosas y la gente lo va haciendo. Pero el fin de la iglesia no es que te llenes de obras. Por eso Jesús le decía a aquellos fariseos que eran unos hipócritas. ¿Por qué? Porque hacían prosélitos por cielo, por tierra, mar y cielo. ¿Pero qué les dijo? Pero los hacéis doblemente, ¿qué? Hijos de Satanás. ¿Por qué? Porque vienes y los haces prosélitos y ciertamente los enseñas a llevar toda una religiosidad y los llevas a cumplir 613 mandamientos que al final del camino no salvaban sus vidas. Pero sí los hacía doblemente, ¿qué? Hijos de Satanás. Hombres que ciertamente cumplían un lineamiento o seguían lo que el hombre quería o lo que la religión quería. Por eso Jesús constantemente los empezó a enfrentar y les dijo: generación de víboras, ¿quién los enseñó a escapar de la ira venidera? ¿Quién les dijo que a través de las obras ustedes van a llegar al reino de los cielos? ¿Quién les dijo que a través de hacer prosélitos por cielo, mar y tierra van a llegar a los cielos, al reino de los cielos? ¿Quién les dijo semejante mentira? Por eso les dijo Jesús: ¿quién os enseñó a escapar de la ira venidera? Por eso Jesús empezó a enfrentar una religiosidad que hasta el día de hoy se sigue llevando, una religiosidad que creemos que a veces llegar y sentarse en una iglesia e irnos y vivir toda nuestra vida, toda la semana como queremos, ya cumplimos. Y no se trata de ir y venir y calentar una silla, porque al final del camino, cuando tú estés delante de Dios, muchos dirán: Señor, Señor, es que en tu nombre yo iba a la iglesia. Señor, Señor, es que en tu nombre yo me congregaba. Señor, Señor, es que en tu nombre iba y repartía folletos. Señor, Señor, es que en tu nombre iba y predicaba en la plaza. ¿Y qué te va a decir el Señor? No te conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Y qué triste que la iglesia, aquellos que dicen conocer a Dios, no hayan tenido aquel primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Ya lo vimos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer y más grande mandamiento. Y la pregunta es: ¿lo estás haciendo? ¿Lo estás llevando? ¿Realmente lo vives? Porque si no, te vas a enfrentar a lo que acabamos de ver en Mateo. Juan capítulo 15, versículo 13. Juan capítulo 15, versículo 13. Dice aquí: pero respondiendo él dijo: Juan capítulo 15, versículo 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Qué hizo Dios? Dios, a través de todo, ¿qué es lo que hizo? O sea, realmente ese primer amor por la humanidad. Y quiero que comparemos esto. Dios, ese amor por su creación, ese amor por lo que Él hizo, por lo que Él creó. Y esa creación le dio la espalda a Dios.
Y esa creación, a pesar de que Dios lo hizo con mucho amor y que lo hizo para que realmente fueran aquella compañía para Dios, para poder Dios conversar con aquel ser humano. ¿Qué hizo el ser humano? Le dio la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque escuchó la voz de Satanás antes que la voz de Dios. Y dice aquí la palabra de Dios que no hay no hay mayor amor que que uno ponga su vida ¿por quién? Por sus amigos. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Ante su creación, ¿qué hizo Dios? Puso su vida aún a pesar de que aquellos les habían dado la espalda. De tal manera que, ¿qué hizo Dios? Mandó a su Hijo, ¿para qué? Para que a través de Él nosotros tuviésemos una oportunidad. A pesar de que nosotros le hemos dado la espalda, Dios dispuso su amor, su paciencia y todo, ¿para qué? Para que nosotros tuviésemos una oportunidad en la vida. A pesar de que hemos hecho las cosas malas y las cosas hemos hecho de una forma equivocada, Dios siempre que busca que cada uno de nosotros tengamos esa gran oportunidad de poder estar juntamente con Él. Pero el hombre, ¿qué es lo que ha hecho todas las cosas al revés. Dice aquí en Juan capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate cómo de alguna manera Dios primeramente, ¿qué está haciendo? Mostrándonos el amor. Y diciéndose, porque de tal manera, fíjate, amó Dios al mundo. ¿Qué hizo Jesús? Dejó el cielo, dejó aquel lugar de adoración, dejó aquel lugar de seguridad. ¿Para qué? Para venir a un lugar donde no lo querían, un lugar donde lo iban a despreciar, un lugar donde lo iban a escupir, un lugar donde lo iban a maldecir. ¿Para qué? Para dar una oportunidad al ser humano. Ahora vamos a ver la otra parte. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dios dispuso una parte esencial de sí mismo para que nosotros tuviésemos una oportunidad, y puso en primer lugar al ser humano antes que su comodidad, antes que su seguridad, antes el que lo estuvieran alabando, antes el que él tuviera todo aquello que allá tenía, que no tenía necesidad porque Él es santo. Pero ciertamente, ¿qué hizo Dios? Se dispuso a sí mismo ¿a qué? A dejar todo aquello. A que todos aquellos ángeles que lo sirven, que lo adoran, que lo glorifican de día y de noche, lo dejó. ¿Para qué? Para que tuviésemos una oportunidad. Igualmente ahora la pregunta es, ¿tú qué estás dispuesto a dejar por Dios? ¿Qué estás dispuesto realmente a dejar de tu vida? Porque ciertamente el primer amor que es, amarás a Dios con todo tu corazón. ¿Qué estás dispuesto a hacer por Él? Porque ciertamente sabes cuál es el problema. Todo mundo puede decir, yo amo a Dios, yo quiero a Dios, yo hago todo por Dios, pero la realidad es cuando Dios te lo pide, ¿qué estás haciendo? Muchas de las veces ni siquiera somos capaces de llegar a una iglesia y buscarle a Dios, de desacomodarnos y dejar de hacer ciertas cosas para buscar a Dios. ¿Por qué? Porque le damos prioridad a qué? A los hijos, o le damos prioridad a nuestro cansancio, o le damos prioridad a otras cosas. ¿Cuál es la prioridad que le estás dando tú en este día a tu vida? Si hoy Dios te pide cuentas, ¿tú qué le vas a decir a Dios? ¿Sabes qué, Dios? Pues mi prioridad primero antes de buscarte, pues era atender a mi marido, atender a mi esposa, atender a mis hijos. Y no porque no lo hagas, y no porque no los atiendas. Es que mi prioridad era mi trabajo, es que mi prioridad era mi negocio, es que mi prioridad era mi escuela. Y no porque no estudies o porque no trabajes y no te equivoques, ni mal confundas las cosas. Pero la realidad, cuando tú te levantas, realmente buscas a Dios de todo tu corazón y con toda tu mente. ¿Cuánto te puedes tardar en buscarlo? ¿10, 15 minutos? Levantándote, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto puedes tardar en buscarlo? Pero la realidad es que no lo hacemos.
Antes de acostarte, tu prioridad, ¿cuál es? Decirle gracias a Dios porque me guardaste, cuidaste a los míos, me diste el sustento del día de hoy, me diste de comer, no me faltó el abrigo, me guardaste en mi trayecto de mi camino, de mi casa a mi trabajo, regresé con bien, sano y salvo. ¿Le diste gracias a Dios por lo que Él te dio ese día? La realidad es que no lo hacen, no lo hacemos. No se está haciendo. Y fíjate lo que te estoy diciendo, no que vayas a predicar, no que vayas a llevar folletos, no que vayas con tu amigo y le prediques, no te estoy diciendo eso, sino que vayas y busques a Dios. Ese es el primer amor, debe de ser el primero en tu vida antes que cualquier cosa. Y si no es lo primero, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Vayamos allá a Apocalipsis nuevamente. Apocalipsis capítulo 2. Versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Esto si es que ya lo tuviste por primera vez. Si no, no te equivoques, no erréis. Dios no puede ser burlado. No empecemos a decir, sí, yo conocí a Dios, cuando la realidad muchas veces ni siquiera has tenido esa primera relación con Dios. Porque ¿qué es lo que pasa cuando realmente hay ese primer amor? Ciertamente, ¿qué es lo que haces? Buscas a Dios de una y de otra manera. Tu prioridad primeramente ante todas las cosas es buscar a Dios, que primeramente Dios te diga su palabra, que primeramente Dios tengas un devocional con Él en la mañana, desea de 2 minutos, 1 minuto, lo que sea. Aquel momento especial en que tú digas, Señor, hoy me levanto, gracias Señor por este día que me has dado, Señor, ayúdame con esto, con aquello. Lo primero que busques es a Dios. Y Señor, tú sabes, Dios, que a lo mejor hoy con mis actividades, mi trabajo, mis preocupaciones, mis hijos, mis actividades, probablemente, Señor, esté ocupado y afanado en estas cosas. Pero ayúdame, Señor, para que mi vida no peque, para que mi vida te tenga siempre presente, para que lo que yo haga en mi relación con los demás, con los que estoy, en mi trabajo, con mis amistades, con mis amigos, con mis papás, siempre esté demostrando lo que tú me has dado en mi vida. Y entonces sí, salir a trabajar, salir a tus actividades. Pero la realidad es que no lo estamos haciendo. ¿Y qué es lo que dice Dios? Recuerda, por tanto, si es que lo tuviste algún día, de dónde has caído. ¿Y qué te dice Dios? Arrepiéntete. ¿Qué es lo que busca Dios de la iglesia? Una iglesia realmente con esa convicción clara, una convicción real en su vida, una convicción que realmente sepas lo que estás haciendo y para dónde vas y cómo estás caminando. Que Dios no quiere lo que Dios no quiere es como le pasó a aquellos hombres en Mateo. Señor, Señor, es que en tu nombre hicimos. Señor, es que en tu nombre profetizamos, es que en tu nombre predicamos, es que en tu nombre sacamos demonios. No importa todas esas actividades si tú no tienes una relación directa con Dios, porque va a salir sobrando, porque va a salir de mal lo que estás haciendo. A Dios no le importa todo aquello si primeramente no tienes una relación. Esta iglesia, que lo que estaba, que tenía, ciertamente era una iglesia que conocía a Dios, una iglesia que tenía una relación directa con Dios. Y esa relación, ¿a qué te llevaba? A trabajar, a tener un arduo trabajo, a seguir adelante, a esforzarte. Entonces sí, a salir a predicar, sí, a buscar a aquellas personas con aquella necesidad, ciertamente a aprobar a aquellos hombres que se decían ser apóstoles y que los hallaste engañadores o que venían con una palabra pervertida. Entonces sí, a meterte y a tener a todas aquellas cosas. ¿Por qué? Porque tenías ese amor por Dios, para que el nombre de Dios no fuese vituperado, para que el amor de Dios no, para que el nombre de Dios no fuese pisoteado y para que tú fueses realmente ese verdadero ejemplo delante de Dios. Pero la realidad es que muchas veces deja de pasar todo esto. Y dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Que si tú no vienes, que si tú no haces todo eso, ¿qué dice? Quitaré de ti. ¿A quién? Al Espíritu de Dios que mora sobre la iglesia. Y aquella iglesia
desaparecerá. Se supone que como cristianos traemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Cuando tú conoces a Dios, el primer bautizo es el del Espíritu Santo, el cual te ayuda a recordar a todas aquellas cosas, por muy torpe que fueses, dice la palabra de Dios, que Él te ayudará a seguir adelante. Y aquel, cuando estás lleno de aquel primer amor, lo primero que es entender quién es Dios, buscar quién es Dios, conocer las características de Dios, conocer qué es. ¿Para qué? Para realmente caminar juntamente con Él, para que realmente vayas con Él. Por eso en aquel día, allí en Mateo capítulo 27, versículo 46, entendiendo el contexto de aquel amor que tenía Dios por su Hijo, de aquel amor que tenía por lo que estaba haciendo, empezó a haber un clamor grande de parte de Jesús, un clamor grande por lo que Él estaba haciendo. ¿Por qué crees que constantemente Jesús le decía, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad? Y constantemente dice que por eso cuando él oraba caían como gotas de sangre, aquel sudor que caía de su frente. ¿Por qué? Porque él sabía la responsabilidad que tenía. Y por eso en aquel entonces Jesús constantemente decía, Señor, pase de mí esta copa, que era la copa de la ira que iba a caer sobre él por los pecados de la humanidad. Pero le decía Jesús, pero no se haga mi voluntad, no se haga lo que yo quiera. Porque ciertamente yo no soy responsable de lo que hizo este hombre, o lo que hizo esta mujer, o lo que hizo la humanidad, pero yo por amor a ellos, voy a recibir esto. Pero Señor, es algo difícil, sí. Va a ser algo complicado, sí. Va a ser algo que me va a doler, sí. Pero Señor, ayúdame a soportar. ¿Por qué? Porque no lo quiero hacer. Pero alguien tiene que dar como ese cordero. ¿Para qué? Para que la humanidad tenga una oportunidad. Pero Señor, no se haga mi voluntad. Y muchas de las veces nosotros hacemos nuestra propia voluntad y hacemos y actuamos como queremos y no hacemos la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros hacemos nuestra propia voluntad, no está Dios en primer lugar, por lo cual tú has caído de tu primer amor. Y fíjate aquí cómo de alguna manera Jesús empieza a hablar, dice, y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactabi, y esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? O sea, porque imagínate aquella relación tan estrecha de Jesús con su Padre, una relación que jamás se habían separado, una relación en la cual jamás se habían estado distantes uno del otro. Y en el momento en que Jesús era sacrificado y estaba recibiendo aquella copa que la cual él tenía que beber por la humanidad, él recibió los pecados. Y cuando él recibió los pecados, por eso clamó y le dijo, Señor, ¿por qué me has abandonado? Nunca me había separado de ti. Aquel primer amor, aquella primera relación, siempre estuve estrecho contigo y nunca me había separado. Y hoy por esta humanidad, hoy me has desamparado, me has dejado. Y por eso clamaba Jesús, Elí, Elí, Samarabactami, ¿por qué me has abandonado, Señor? Siempre estuve estrecho a ti, siempre estuve pegado a ti, no hubo nada que me separara de ti. Pero hoy he tenido que hacerlo por la humanidad. ¿Así te has sentido cuando te has separado de Dios? ¿A ti se has sentido cuando has pecado? ¿Así te has sentido cuando dejas de reunirte y congregarte en busca de Dios? ¿Esto es lo que hay en tu corazón? Porque si no lo hay, dice la palabra de Dios, mira de dónde has caído y vuelve a tus primeras obras y arrepiéntete. Porque la iglesia el día de hoy es una iglesia fluctuante, sin convicción. Una iglesia que realmente no defiende la palabra de Dios. Porque no existe este primer amor. Jesús
con todo aquel conocimiento, con todo aquel entendimiento, cuando iba a enfrentar esta situación. No fue fácil, porque había un verdadero amor, un verdadero parte estrecha con Dios. Eso que no se podía romper, más que lo único que podía romper su relación del hijo con el padre era el pecado. Y pecado que no había cometido. Por eso la exhortación a la iglesia, por eso el hablar y decirle, mire iglesia, ¿dónde estás? No te engañes, o sea, ciertamente si hay ese primer amor, gloria a Dios, y si estás trabajando y tu vida día con día está en ese primer amor, gloria a Dios por eso, porque sé que el día de mañana que Dios te pida tu presencia, estarás a su lado derecho y no a su lado izquierdo, y serás de los que Dios te dirá, pasa al regazo de tu Señor. Pero si no fuese así, por eso, si tú empiezas a ver y a verificar, por eso dice Dios, buscad primeramente que el reino de Dios y su justicia, y ya posteriormente que todo lo demás os será añadido. Pero Dios no nunca dijo, ve y predica y veas proselitismo y lleva y funda iglesias y eso. No, primeramente que es buscad el reino de Dios y su justicia. Primeramente buscar a Dios, amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y todo lo demás os será añadido, porque Dios sabe de las necesidades, porque Dios sabe de lo que nosotros necesitamos. Pero si no se cumple esta primera parte, ¿cómo se cumplirá la segunda? ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿para qué buscamos a Dios? Señor, es que tengo esta necesidad, ayúdame. Señor, me está yendo mal en esto, ayúdame. Señor, ocupo que me ayudes en esto. Señor, necesito esto o lo otro. Pero ¿para qué buscamos a Dios? Para nuestras necesidades. Pero no es porque realmente haya un verdadero amor para las cosas de Dios, sino todo lo contrario. Y debemos de tener claramente en nuestra vida qué es lo que vamos a hacer. Porque si de nada sirve todo lo que estés haciendo. Ahí en Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13 dice: por lo cual, dice, y ahora permanece, dice aquí, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero la mayor de ellos, ¿qué dice? Es el amor. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahí en 1 de Corintios capítulo 13, versículo 1 nos dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿qué dice? Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y dice en el 2, y si tuviese profecías y entendiese todos los misterios de toda la ciencia, y si tuviese toda la fe y todo, y de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, dice que de nada me sirve. Ahora creo que estás entendiendo el contexto de lo que nos dice aquí en esta parte de Primera de Corintios. ¿Cuál es el primer amor? De nada sirve todo lo que estás haciendo. Dice aquí que aún tuvieses aquel conocimiento, aún tuvieses profecías, si no entiendes y no tienes amor, de nada te va a servir que tengas profecías. Igualmente, aún tengas ciencia, si no tienes amor, de nada te sirve. Aún tengas aquella fe de trasladar los montes de un lado para otro, si no hay amor, de nada te sirve. Aún repartieses todo lo que tú tienes y no tienes amor, de nada te sirve. Aún te quemas en vivo, pero no hay amor para quién. Si no hay aquel primer amor para con Dios, de nada sirve. Por eso Jesús le dijo, como veíamos en Mateo, apartaos de mí que no los conozco.
¿Por qué? Porque muchos, ¿qué es lo que hacen? Tienen ciertamente conocimiento, tienen profecías, tienen misterios, tienen ciencias, pueden tener una fe muy grande o pueden morir por la obra de Dios, pero si no hay ese primer amor, de nada sirve. Por eso en el contexto que dice, y ahora pertenece, dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, dice, pero el mayor de ellos, ¿quién es? El amor. ¿Y cuál es el primer y más grande mandamiento? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si tú no lo haces, hagas lo que hagas en este mundo durante toda tu existencia, dice la palabra de Dios que de nada sirve. Así es que si durante toda esta vida has llevado una vida de fantasía, y te has esforzado y te has cansado y diste todos tus bienes y te esforzaste en ir a predicar en otro lugar y repartiste, aún fuiste golpeado, lastimado. Déjame decirte una gran realidad. Si no había ese primer amor, de nada te sirve. De nada te sirve. ¿Y qué con que tengas conocimiento si no tienes amor? ¿Y qué con que tengas un entendimiento de la palabra de Dios si no hay amor? La realidad es que nada sirve. Y esa es una grande parte, muy importante, que debemos de tener en nuestras vidas y debemos de entender y debemos de comprender. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos capítulo 12, versículo 14 nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, de la cual nadie verá al Señor. Y dice aquí en el 15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe, o por ella muchos sean contaminados. Y fíjate bien lo que dice aquí: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Porque sin la santidad, dice Dios, nadie verá al Señor. Y aquel primer amor, ¿a qué te va a llevar? A una santidad. Aquel primer amor te va a llevar realmente a caminar juntamente con Él. Aquel primer amor te va a llevar a que realmente seas una persona la cual tengas una convicción clara de lo que Dios quiere para tu vida. Una convicción en la cual realmente andes buscando y estés caminando juntamente con Dios. Una convicción en la cual tu vida sea ejemplo para muchos. No una vida llena de emociones y de sentimientos que si hoy te levantas con ganas haces, pero si no te levantas con ganas, dejas de hacer o dejas de buscar al Señor. Vengan tiempos malos, vengan tiempos buenos, vas a buscar constantemente a Dios. Y tu primer lugar va a estar primeramente Dios, aunque los tiempos sean buenos o sean malos. Y no porque es un tiempo malo voy a dejar de buscar a Dios, como veíamos la semana pasada, que van a venir momentos en que vamos a ser probados como el oro. Y no os sorprendéis de la prueba que sobrevenga a cada uno de vosotros. ¿Por qué? Porque Dios va a probar los corazones. Ahí en Hebreos capítulo 12, versículo del 11 en adelante dice: en lo que requiere en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes al Espíritu, sirviendo a quien, al Señor. Y dice el 12: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen y bendecid y no maldigáis. Y dice: y gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran, sino que te está diciendo Dios ciertamente en lo que requiere diligencia, que es una cosa de los que realmente requiere buscar al Señor con todo vuestro corazón y realmente entender. Y dice: y no perezosos y fervientes en quién, en el Espíritu, y sirviendo a quién, a Dios. No sirviendo a los hombres, no sirviendo a una religión, no sirviendo a una denominación, sino sirviendo a quién, a Dios. Porque yo no sé qué es lo que te vaya a deparar el destino, qué me vaya a deparar a mí el destino. Porque hoy puedo estar aquí, pero el día de mañana yo no sé si Dios me vaya a mandar a otro lugar. Y no porque en ese lugar se estén pervirtiendo, en ese lugar sean muy malos, yo voy a actuar de esa misma manera.
sino al contrario, que dice la palabra de Dios, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Por qué? Porque ellos se van a convertir a ti y van a tener esa convicción, o que seas como los hijos, como los amigos de Daniel, cuando los iban a echar ese horno de fuego. ¿Qué es lo que dijeron? Sabemos que Dios tiene el poder de salvarnos, pero si aún no así no fuese, no adoraremos aquella estatua y no nos inclinaremos delante de él, porque tenían una convicción clara de lo que era amar a Dios. Y así igualmente nosotros, no importa quién venga, quién sea o lo que nos estén pidiendo. Pero como aquellos amigos de Daniel, que es lo que decían, sabemos que Dios tiene ese poder, pero si aún no, Dios no lo quisiese, yo no voy a inclinarme y no voy a adorar aquella imagen. Y realmente, ¿por qué? Porque amaban y tenían una convicción clara. Y en primer lugar, ¿quién estaba? Dios. ¿Y qué hizo Daniel cuando escribieron aquel edicto en contra de él, que dijeran que dejaran de orar a Dios? ¿Qué hizo? Hasta todavía lo que hacía por costumbre, dice la palabra de Dios, que no era algo nuevo, sino lo que él acostumbraba a orar 3 veces al día. Ahora, ¿qué hizo? Abrió las ventanas para que ellos vieran que él sí iba a seguir haciéndolo. Y que en primer lugar, ¿quién estaba? Dios. No importaba lo que haya dicho el rey, no importaba lo que hayan dicho los demás, no importaba que se pusieran en contra de él. Pero él tenía claro que el que estaba en primer lugar, ¿quién era? Dios. ¿Y eso qué le valió a Daniel? Que lo echaran ¿a dónde? A la fosa de los leones. Y eso es lo que busca Dios de cada uno de nosotros, y que tengamos esa convicción. Yo sé que Dios me puede salvar, pero si no fuese así, no voy a cambiar mi actitud, no voy a cambiar mi pensamiento, no voy a cambiar a Dios de mi primer lugar por cambiar mi vida delante de Él. Porque así como Dios se dio por mí y Él pasó y Él tuvo que sufrir aquellas consecuencias por mi culpa, ahora yo voy a dar la vida por Él. Y lo que va a estar en primer lugar va a ser Dios para mi vida ante cualquier cosa. Por eso ahora debes de entender por qué aquellos hombres les decían que estaban locos, porque a aquellos hombres no les importaba que los metieran en el coliseo y los comiesen los leones, porque a aquellos hombres no les importaba que los echaran una caldera de aceite hirviendo, porque no les importaban que los mataran. ¿Por qué era tan importante que en aquel entonces, cuando les llamaban ser cristianos, sabían que estaban sentenciados a muerte? ¿Por qué? Porque en primer lugar, ¿quién estaba? Dios en su vida. Y no importaba lo demás. Por eso, cuando aquellos hombres en el libro de los Hechos fueron convencidos por el Espíritu Santo, ¿qué empezaron a hacer? A dar todas sus propiedades. Y a dar todo, ¿por qué? Porque sabían que ya estaban condenados a la muerte. Y sabían que iban a dar su vida antes que cualquier cosa. ¿Y sabes cuál es lo peor de ahorita? Que tristemente, yo no sé quién esté dispuesto a dar su vida por Dios el día de hoy. Ese es el verdadero primer amor, del cual la iglesia de los Hechos había, perdón, la iglesia de los Éfesos había caído. ¿Ahora entiendes por qué mucha gente actuaba de esa manera? ¿Ahora entiendes por qué mucha gente daba su vida? ¿Ahora entiendes por qué Pablo no le importó? ¿Ahora entiendes por qué Esteban empezó a predicar y no le importó que lo apedrearan? ¿Ahora entiendes por qué tantos hombres durante toda la historia han dado su vida por Dios? Pero también hay muchos que se han apartado de Él, porque estaba en primer lugar el amor a Dios. Y eso es el primer amor. Eso es lo que la iglesia debe tener muy claro. Y eso es de lo que Dios está preocupado. Y dice más adelante aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 6. Dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y ahorita veremos un poquito un contexto, ya cuando veamos la iglesia de Pérgamo, estudiaremos un poquito más
este movimiento de los Nicolaitas. Y dice aquí en el 7, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oídos, dice, esta expresión quiere decir que lo que está hablando Dios es mucho, muy importante. Y por eso dice aquí, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y te lo voy a parafrasear de esta manera, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu de Dios habla al pueblo de Dios. Escuche lo que Dios es algo mucho, muy importante. Si realmente estás teniendo una relación con Dios, como te lo dije, gloria a Dios, pero si no lo has tenido, arrepiéntete. O si ya caíste de Él, arrepiéntete y vuelve nuevamente a ese primer amor. O si nunca lo has tenido, busca ese primer amor. Porque ciertamente, como lo veíamos en Mateo, tarde que temprano estaremos delante de la presencia de Dios. Y qué triste es saber que tú no quisiste tomar una decisión en tu vida, que lo primero, lo más primordial en tu vida eran otras tantas cosas menos estar cerca de Dios. Y dice aquí más adelante, al que venciere. ¿Por qué? Porque ciertamente Dios nos advirtió que esta era una lucha, una pelea en donde íbamos a estar enfrentando, donde muchas veces nos iban a despreciar. Dice, si el maestro sufrió todo eso, ¿cuánto más nosotros? Porque el discípulo no es mayor al maestro. Y dice aquí más adelante, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este mismo árbol es el árbol que marca en Génesis, aquel árbol el cual Adán y Eva iban a comer para vivir de una forma perpetua. Y Dios les va a dar la eternidad. ¿Por qué? Porque nos está amando y vamos a estar juntamente con Él. Pero fíjate lo que dice aquí, al que venciere, le daré de comer del árbol. Hay una recompensa. Hay algo que nos va a dar Dios. O sea, vamos a tener una parte esencial. Vamos a tener una recompensa. Pero ciertamente, ¿qué nos está diciendo Dios? Cuida tu primer amor. Cuídalo. Cuida aquello que Dios te está dando, cuida aquello que realmente es lo más importante y no te enfrasques en cosas, y quiero que lo tengas así. Lo importante no son todas las obras y todo lo que tú hagas, lo importante es tu relación con Dios. Si tú tienes tu relación con Dios, ya lo posterior va a salir y va a haber obras, claro que sí. Y vas a tener misericordia, que sí. Y vas a ayudar a las demás gentes, claro que sí. Y vas a ser una persona con paciencia y amor, claro que sí. Pero primeramente, ¿qué es lo que debe de haber en tu vida? Ese primer amor hacia las cosas de Dios. Porque ciertamente vas a tener una vida sufrida, claro que sí. Pero también vas a tener una vida de benignidad. Vas a tener una vida sin envidia, una vida sin jactancia, una vida que no se va a envanecer. Vas a tener una vida indecorosa, una vida que no se va a irritar tan fácilmente, una vida que ciertamente vas a sufrir esperando que se den los demás. Y entonces ahora sí, todo aquello de Primera de Corintios realmente lo vas a entender y lo vas a vivir en tu vida. ¿Por qué? Porque estás viviendo tu primer amor. Pero muchas de las cosas, cuando tú empiezas a leer la Biblia, dices, es que no lo entiendo. No vas a entender muchas cosas si no las empiezas a vivir. Porque entonces sí vas a entender muchas cosas. Te voy a dar un pequeño contexto de lo que habla aquí Apocalipsis capítulo 2, versículo 6, para que podamos entender, para cuando veamos la iglesia de los Pérgamos podamos tener un conocimiento más claro. Dice aquí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 6, pero tienes esto, que aborrece las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Quiero que entendamos un poquito. Ciertamente se dice que, o se afirma que los Nicolaitas tienen como fundador a uno de los que iniciaron en la iglesia de Dios. Ahí en Hechos capítulo 6, Hechos capítulo 6, versículo 5, nos habla de esta persona, dice aquí, hablando de aquellos del consejo de los primeros diáconos, cuando formaron aquellos primeros diáconos,
aquellos hombres que de alguna manera, que cuando hubo aquel problema en la iglesia de los Hechos y que los apóstoles estaban sirviendo a la mesa, y que ellos no estaban pudiendo, los apóstoles dice que ciertamente buscaron al Espíritu y el Espíritu les convino en que ciertamente formaran unos diáconos. Y dice aquí la palabra de Dios, dice, y agradó la propuesta de toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y el Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timor, a Parmena y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Este Nicolás, que fue uno de los primeros diáconos, fue uno de los que se desvió de la palabra de Dios y que empezó a fundar un movimiento diferente. Y dice aquí que que este hombre se apartó y empezó a tomar doctrinas gnósticas o de inmoralidad o de libertinaje. Empezó a tomar unas ideas y otros conceptos. Dice que la historia, porque ciertamente de este movimiento no da mucha relación la palabra de Dios, y dice aquí que afirma que los Nicolaitas tenían como su fundador al diácono llamado Nicolás, mencionados ahí en el libro de Hechos capítulo 6 versículo 5, quien llegó a apartarse de la fe siguiendo doctrinas gnósticas de inmoralidad y libertinaje. Dice, los Nicolaitas son seguidores de aquel Nicolás, quien era uno de los primeros ordenados al diaconado por los apóstoles. Ellos llevaban vidas de indulgencia sin restricción, o sea que podían hacer y tenían indulgencias o tenían libertades o que constantemente tenían perdón por sus pecados y por lo que hacían, porque enseñaban que es un asunto indiferente practicar el adulterio y cometer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos decían que el cuerpo es malo y es pecaminoso, pero el espíritu es limpio y es puro. Entonces decían que un hombre podía cometer infinidad de pecados y que al final su espíritu podía ser limpio y podía ser liberado. Esto es lo que él empezó a predicar en aquellos tiempos. Por eso la palabra de Dios empezó constantemente a exhortar, a cuidar y a probar a los que se decían ser apóstoles o aquellos que se decían traer la palabra de Dios. Entonces, aquel hombre, imagínate, aquel que era diácono, que estaba junto con Pablo, con Pedro, con Juan, con aquellos discípulos de Jesús, que estuvo con Esteban, aquella persona se empezó a desviar de la palabra de Dios y empezó a introducir herejías dentro de la iglesia, diciendo que tú podías adulterar, que tú podías tener no nomás una o podías tener hasta dos o tres mujeres, que al final la carne era débil, pero el espíritu era limpio, y empezaron a inculcar todas aquellas ideas que desviando la libertad, la realidad de las cosas. Por eso, si te fijas en el libro de los Hechos, que dicen, tú has probado aquellos que se dicen ser apóstoles y que has verificado con la verdad la palabra de ellos. Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer aquella iglesia? Ciertamente, te vuelvo a leer un poquito el contexto ahí de Apocalipsis capítulo 2. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Por qué? Porque ciertamente este hombre había estado con Pedro, había estado con Juan, había estado con Jacobo, con todos aquellos hombres que habían estado juntamente con Jesús, y él decía tener la verdad. Y dice aquí más adelante, en el comentario de Apocalipsis, dice, el más antiguo que se conoce, escrito por Victorino de Patao en el siglo II, dice lo siguiente: son hombres falsos y turbadores que, ministrando bajo el nombre de Nicolás, crearon para ellos una herejía, diciendo que las viandas ofrecidas a los ídolos podían ser exorcizados y luego comidos, y que cualquiera que cometiera fornicación podía recibir la paz al octavo día. Esa era una de las herejías que ellos tenían, que cualquier persona que cometiera cualquier pecado, por muy fuerte que fuese, después de estar 8 días limpiándose, nuevamente era perdonado y posteriormente podía cometer nuevamente pecados. Y luego dice más adelante, dicen seguir a Nicolás, dice, citando un refrán, el que ellos malinterpretaban, el cual dice que la carne debe de ser abusada,
pero ellos abandonándose a los placeres como cabras, dice, llevan una vida de complacencia propia y con pasiones desenfrenadas. Eso es lo que ellos decían, que la carne debe de ser abusada, o sea, poder cometer pecados, infinidad de situaciones, pero que llevaban una vida llena de complacencias propia, con pasiones y desenfrenadas. Esa es una de las que dicen de los Nicolaitas. Otra de las cosas que dice quiénes son los Nicolaitas, y si es otra entendimiento que han tenido, dice que se basa en la etimología de la palabra. La palabra Nicolaitas quiere decir de Nicao, que quiere decir conquistador o dominante, o Laos, pueblo. ¿Qué quiere decir? Que eran personas que conquistaban o que dominaban al pueblo. El movimiento de los Nicolaitas, ¿qué quiere decir? Que eran personas o eran predicadores o eran pastores que dominaban y controlaban al pueblo, y que a través del control y del dominio del pueblo manipulaban o manejaban la palabra de Dios para hacer satisfacidas sus propias necesidades, como en el día de hoy, que yo te podría decir, es que el Espíritu de Dios me está hablando y me está diciendo que hoy me cubran de billetes, y que el Espíritu de Dios dice que yo tenga que el Espíritu de Dios me está revelando, y que para que ustedes sean salvos y que Dios esté complacido con ustedes, me tienen que dar de su dinero. Y eso es lo que está pasando actualmente. Mucha gente está siendo controlada, mucha gente está siendo dominada, o muchas veces la gente a través de la palabra de Dios controlan y dominan a las personas diciendo, si tú te sales de aquí, te vas a ir al infierno. La única realidad o la única verdad es este lugar. No hay ninguna otra verdad en el mundo, sino solamente la verdad que yo tengo. Y empiezan a qué? A través del control, a través del miedo, a empezar a controlar a las palabras. Dice aquí, en lo que viene de las explicaciones de esta palabra, que era un grupo de hombres privilegiados que se inmiscuían en temas políticos o religiosos a la vez. Ellos dominaban al pueblo mediante órdenes que supuestamente eran divinas, pero que solo eran para su mayor beneficio. Ellos decidieron autoproclamarse los beneficiados o superiores, mientras que consideraban al pueblo como los pobres e inferiores. El día de hoy, ¿cuánta gente dice, es que yo soy el ungido de Dios? Es que yo puedo estar con 2 o 3 o 4 mujeres. ¿Por qué? Porque yo soy el ungido de Dios. Es que el único al que me habla Dios es a mí, y ustedes no les habla Dios. Eso es el movimiento nicolaita. Por eso decía, en aquellos momentos que se estaban levantando ya movimientos totalmente que eran herejes en contra de la palabra de Dios. Y ciertamente, ¿qué es lo que estaba provocando aquel movimiento? Que la gente empezara a tomar decisiones diferentes. Por eso el contexto de la palabra de Dios dice que aquellos buscaban, y aquellos que se presentaban ser apóstoles los hallaban como falsos predicadores, falsos apóstoles, falsos pastores o falsos evangelistas. ¿Por qué? Porque ya en aquel entonces, imagínate, aquel hombre que era prosélito, que era un diácono de la iglesia, se levantó en contra de la iglesia y empezó a promulgar palabras, y empezó a promulgar herejías en contra de la palabra de Dios. O sea, ¿qué te quiero decir? Que aquel movimiento, que conforme a la escritura era que te permitía tener mujeres, que podías adulterar, que podías hacer cosas malas, que podías dar el cuerpo al placer, que podías emborracharte, embriagarte, y que al final de cierto tiempo de que tú te limpiases, ibas a tener o una indulgencia o ibas a tener el perdón de parte de Dios. ¿Por qué? Porque ya te habías guardado durante 8 días o 10 días o lo que ellos hayan impuesto. Y aparte, que lo que hacían, controlaban al pueblo, y ellos decían y hacían lo que era correcto hacia el pueblo. Y eso ya lo veremos un poquito más cuando veamos a la siguiente iglesia, cómo de alguna manera, aquí sí ya nos vamos a meter un poquito más en ver cómo la iglesia católica, cómo la iglesia, de alguna manera, eh, la luz del mundo, muchas iglesias que testigos de Jehová, cómo han manipulado y cómo se encasillan dentro de esta parte. Pero eso ya será tema en su momento. Pero de alguna manera, para que ustedes tengan un contexto, para no dejar esta parte hueca de lo que dice esta parte de las escrituras,
¿Por qué dice aquí Dios que ciertamente Dios aborrecía a los nicolaítas y también aquella iglesia de las cuales dice Dios que estaban en contra de todas sus obras, estaban en contra de sus enseñanzas, estaban en contra de lo que practicaban, estaban en contra de lo que vivían? ¿Por qué? Porque iba en contra de la palabra de Dios. Pero nada más para que tuviésemos un pequeño contexto de esta parte, que muchas veces no se habla o no se dice. Pero al final del camino, ¿qué es lo que decía Dios? O sea, y al final de lo que queremos y cerrar ya este tema, que ciertamente tú escudriñes tu vida, que ciertamente te analices delante de Dios, que ciertamente veas realmente si Dios es tu primer amor, si es lo primero que hay delante de ti, si es lo único que hay delante de ti. Porque si no, todo lo que tú hagas, tus obras, tus hechos, todo lo que hagas, así dones lo que dones, des lo que des, al final del camino, cuando llegues delante de la presencia de Dios, de nada te va a servir. Y así como veíamos lo que había hecho Jesús, o sea, Jesús dijo, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Yo no sé qué están dispuestos a decir, Señor, pasa de mí mi voluntad, pasa de mí lo que mis deseos, pasa de mí lo que yo quiero hacer, pero Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y esa fue la exhortación a esta primera iglesia que ciertamente trabajaba, esta primera iglesia que ciertamente tenía grandes frutos en su vida, pero que habían quedado en el pasado. Y que no podemos vivir del pasado, que no podemos vivir es que yo antes hacía, es que yo antes hice esto, es que yo antes, de nada te va a servir. Porque lo pasado se va quedando, como muchas veces te he dicho, lo que importa es tu presente, lo que vives el día de hoy, lo que haces, lo que actúas, cómo lo estás viviendo. Eso es lo importante el día de hoy, porque ciertamente tu día a día se va marcando por tus hechos y por tus actos. Y tu primer amor es una parte esencial en tu vida. Cerremos nuestros ojos. Señor, ciertamente, Señor, hoy nos has permitido empezar a ver, Señor, esta primera parte de las iglesias, Señor. Muchas iglesias, como vamos a ver, Señor, tenían cosas buenas, Señor, pero también tenían cosas malas, Señor. Cosas las cuales, Señor, tú mandas corregir, Señor. Ciertamente, como veremos, Señor, hay una parte de la iglesia que más que buenas, Señor, eran cosas mucho, muy malas y perversas. Pero Señor, ayúdanos a poder ir entendiendo esta parte de las iglesias, a poder entender y ir clarificando, Señor, todos aquellos errores que hay en nuestras vidas e ir, Señor, cambiando el entendimiento, Señor, para poder, Señor, saber lo que debemos de hacer y poder permitir al Espíritu Santo que nos hable día con día, Señor. Ayúdanos, Señor, y que tu bendición esté en medio de nosotros y que tu Espíritu Santo no deje de hablarnos, Señor. Yo te ruego de tu bendición para cada uno, Señor, y que tu palabra, Señor, sigue abundando en cada uno de nosotros. Por eso te ruego, Señor, que tú nos acompañes y nos ayudes y que la próxima semana, Señor, podamos ver, Señor, y podamos continuar con estos temas para que tu Espíritu Santo nos siga alumbrando. Te lo ruego en el nombre de tu Jesús. Amén. Estamos despedidos y pues aquí, si Dios nos lo permite, estaremos la próxima semana y estaremos viendo la siguiente iglesia. Y estaremos viendo el contexto de lo siguiente para poder entender y poder comprender un poquito lo que el libro de Apocalipsis nos quiere hablar. Estamos despedidos y si Dios nos lo permite, aquí estaremos la próxima semana. Gracias y hasta pronto.